¿Qué tal a todos? El día de hoy veremos cómo dibujar desde cero un cuadro de cargas en AutoCAD. En este caso, las referencias que estaré utilizando son de acuerdo a la normatividad mexicana y un documento que nosotros conocemos como el PEC, que es un procedimiento para evaluar la norma, qué tanto estamos cumpliendo con la norma. Solamente me voy a enfocar en esta parte, que es el cuadro de distribución bueno, de cargas por circuito. Es un cuadro de cargas, donde nos indica este documento cuáles son los datos que deben de existir en este documento. Por ejemplo, digo, por nombrar algo muy rápido, sería el número de circuito, los elementos, su símbolo, su carga en watts o volts-amperes, la corriente de cada circuito, el tamaño de sus conductores, sus protecciones, el desbalanceo entre fases, la caída de tensión, etcétera. Eh, Lo que yo hago para iniciar en AutoCAD siempre que voy a dibujar algo es verificar que tengo todas mis capas ordenadas o con un color. En ese caso, pues lo veo en negro porque tengo el fondo blanco, pero se supone que es el color blanco. Pero pues, a la hora de imprimir, pues normalmente el blanco sale en negro para que no vaya a haber confusión. Eh, Trato de nombrar todos los elementos que yo quiera cambiar en algún momento de un color, sus propiedades. eh, es bueno tenerlo en una capa en específico, para que así a la hora de que quisiéramos modificar un color, un grosor, un tipo de línea, las características o propiedades de una capa, pues rápido aquí modifico y todo lo que esté dentro de esa capa se va a mover. Entonces les aconsejo que pongan, por ejemplo, una capa para las líneas interiores del cuadro, una capa para el diagrama de conexiones, una capa para todos los textos, una capa para el marco, una capa para las notas, para la simbología, etcétera, ¿no? En este caso, pues pueden empezar nombrando sus capas y vamos a comenzar a dibujar. Lo que yo hago siempre o cuando realicé este formato, que es el que ocupo en mis proyectos, me enfoqué primero en el encabezado, porque dependiendo del encabezado, pues iba yo a saber cuántas columnas iba a ocupar. Si se dan cuenta, aquí tengo pues la fase a la que va a estar conectado este circuito. Aquí se podría pensar que está redundante, pero es una manera de identificar la localización del circuito, los watts por fase, los elementos, su simbología y su carga en watts, la corriente nominal, el circuito que alimenta, en este caso con su conductor de fase, neutro y tierra, todo en tamaño AWG, la tubería o su canalización en milímetros, la longitud en metros, la caída de tensión en por ciento, la protección, el número de polos y los amperes de disparo y la posición que va a ocupar este circuito dentro del diagrama de conexiones. Ok, bueno, comencemos. Yo lo primero que hice aquí fue realizar un rectángulo con las siguientes dimensiones: 150 por 8. Y ya tengo mi encabezado. Aquí lo que yo recomiendo es trabajar en milímetros, verificar que su AutoCAD esté en milímetros. Pueden ocupar el comando units y verificar que esté en milímetros, ya que el tamaño del papel a la hora de imprimir, dependiendo qué configuración tengan, normalmente pues, es en milímetros. En este caso yo lo tengo en 600 por 900, que es el tamaño estándar para un plano, para construcción. Bueno, ya que tengo mi, mi encabezado, por así decirlo, voy a crear un texto en una sola línea. Entonces aquí le voy a poner fases. Sobre todo las fases. También les aconsejo que tengan un estilo de textos particular para todos sus documentos. En este caso, pues mi estilo es textos unifilar y me voy a fijar que todos mis textos se
guarden en la capa textos. También, si me voy a propiedades de la capa, le doy doble clic en, por ejemplo, textos, cuadro de cargas, todo lo que empiece a dibujar de ahora en adelante se va a quedar en esa capa. Continuemos. El siguiente encabezado que tengo sería la columna localización, que es en donde voy a construir este circuito. Lo tercero sería watts por fase. Después los elementos, esto lo voy a dejar de momento libre. La corriente nominal viene. Después tengo el circuito. Puedo poner como circuito en AWG. Y ya en la parte de abajo voy a colocar los textos para fase, neutro y tierra. Después tengo la tubería y la longitud. Tubería. Tubería lo voy a manejar en milímetros. La longitud en metros, L. Después tengo la caída de tensión en por ciento. Sería por ciento. Después tengo el interruptor termomagnético con sus polos y los amperes de disparo. Y al último la posición. Esta parte. M. Los polos y los amperes de disparo. Por último, la posición. Luego de que realicé esta parte, fui dividiendo los apartados. Vamos a empezar. Voy a cambiar de capa. Voy a utilizar esta capa. Fases. Este es un apartado relativamente pequeño, por lo cual no necesito tanto espacio. La localización, sí, porque puede que tenga un texto considerable. Watts por fase. Aquí lo que voy a hacer es que lo haré en diagonal. O lo puedo poner de la siguiente manera. Bien. Aquí tengo, voy a respetar de momento el espacio donde pondré mis elementos. Bueno, tengo la corriente nominal. Aquí haré una pequeña división.
Voy a crear unas divisiones individuales para cada elemento. Perdón, para cada conductor. Bien. Y pues ya tengo mi encabezado. Aquí se dan cuenta, hice un rectángulo. Ya hice mis divisiones. Aquí pondré mis elementos de la instalación. Pero lo que haré a continuación va a ser continuar al menos hacer unas tres filas. Voy a crear una polilínea aquí. Y bueno, la separación que estoy ocupando es de 4.0. Y aquí, pues la primera fase, pues en la centraré. Localización. De momento solo le pondré una línea. Fase de otra línea. La corriente nominal otra línea. Fase de otro tierra. Día, longitud. Y ya le puedo ir poniendo. 1, 15. Y la posición aquí pues se va a mantener. Y empezaremos este lado con el 2. Y ahora lo que hago es esto, lo voy a copiar hacia abajo 3 veces, 0.0 y el doble 8.0. Voy a cambiar este texto. Todo bien. Ok. Y ahora para hacer estas pequeñas divisiones, voy a extender mis líneas y tengo mis divisiones. Ya solo aquí añadiré aquí. Pareciera que lo de arriba ya lo tenemos. Ahora haré el centro, el diagrama de conexiones. Me voy a ir a la capa, diagrama de conexiones. Aquí haré una línea guía para dibujar en el centro. Realizaré un círculo de 0.5 de radio. Lo moveré, lo copiaré, perdón, 5.0. Realizaré otra línea intermedia. 0.0. Y aquí haré esta línea. Les recomiendo trabajar cuando estén dibujando elementos que puedan ser algo dinámicos, que trabajen con polilínea, porque por ejemplo aquí dibujé esta línea, pero la pude convertir en arco. Si utilizan el comando línea normal, realmente eso no se podría hacer, a menos que lo conviertan en polilínea. Bueno, ya tengo aquí este elemento, que es mi primer interruptor, lo voy a copiar de este lado. Aquí algo que puedo hacer para hacer esto un poquito más ordenado, es este elemento convertirlo en un bloque. Si quiero hacer un bloque, selecciono completamente, tecleo block y le pongo ITM, un ejemplo. Puedo elegir un punto para colocar, listo, es un bloque.
Entonces, si quisiera insertar otra vez este bloque, ya lo tengo aquí disponible. Y listo. Copiaré esta línea de este lado. Vamos a ver aquí todo bien. Vamos a hacer otro círculo para realizar el punto de conexión. Este lo voy a rellenar con el comando hatch. Selecciono completamente, me fijo que esté en la capa y esto lo puedo volver un bloque. Punto pick point o el punto para colocar. Lo tengo, lo voy a colocar en el medio, lo voy a separar 3 a la izquierda, 3 a la derecha. Ahorita verán por qué. Esto lo voy a copiar 3 veces. Estos van a ser mis guías para las fases. Y aquí lo que puedo hacer para ya no seguir dibujando es simplemente duplicar la información. Le voy a dar el comando cp, selecciono completamente y lo voy a voltear. Ahora este elemento lo puedo acercar. Me fijo que esté todo bien. Aquí lo único que voy a hacer es invertir. Y aquí se queda igual. Y aquí lo que haré a continuación es todas estas partes, copiarlas cantidad de veces que las necesite. En este caso vamos a hacer 9. Tocamos la última línea, comando extend y arrastramos. Arrastramos. Y ya tenemos varias filas. Esto lo puedo copiar si lo uso. Este lo eliminar, bueno, lo deseleccionaré. Listo. Toco esta línea. Y extiendo todo esto. Pues hasta aquí la información ya se ve casi completa. ¿Qué más me hace falta? Si se dan cuenta, aquí todos son puros 2, puros 2. En este caso yo quiero que vaya de 2 en 2. Selecciono completamente. Con tecleo el comando tcount. En el eje de la Y quiero que me lo ordene. Y el intervalo. En este caso lo quiero de 2 en 2. Sobreescribir. Sí. Solamente aquí lo voy a alinear. Listo. Hago lo mismo de este lado. Selecciono count en el eje de las Y's. Y aquí me va a pedir el intervalo. En este caso lo quiero de 1 que suba de a 2. Enter. Sobreescribir. Y listo. Para no estar cambiando valor por valor. Y aquí ya lo que puedo hacer es ir colocando los símbolos que requiero. En este caso, como ya los tengo hechos, simplemente los voy a copiar.
Voy a copiar estas líneas para las divisiones. Lo haré de ambos lados. Listo. Se dan cuenta, pues ya tengo la parte de en medio. Ya lo único que me restaría es dibujar los encabezados. Utilizar estos textos y el primer encabezado que requiero es el nombre del tablero. Tablero, dos puntos, y aquí colocaré cuál es el nombre. Pero antes yo creo que terminaremos estos diagramas. Aquí me harían falta unas líneas. En este caso aquí lo que voy a simbolizar es como si ese tablero tuviera un interruptor principal. Y en este caso sería un interruptor principal. Tres polos. Listo. Aquí podría colocar el encabezado que diga diagrama de conexiones. Ahora sí, el encabezado. El tablero, no sé qué nombre es, pero le voy a poner una línea de momento. Y aquí lo que a mí me gusta es resaltar o subrayar los textos, ya sea que lo ocupe en el mismo texto o yo tengo aquí una capa que se llama líneas bajo texto y subrayo. Después tengo la atención. Atención. Lo puedo dejar como 220 BCA. Sistema. En este caso es uno de tres fases, cuatro hilos. La corriente de cortocircuito y el servicio. Servicio. Si es para interior, para intemperie, interior. Aquí vienen algunos datos ya más genéricos, que sería como el modelo. Modelo, marca, catálogo y la localización. O sea, en dónde va a estar ubicado este equipo. Puede ser un cuarto eléctrico, subestación, lo que ustedes gusten.
Después, tengo estos datos. Tengo que indicar la potencia instalada total, la potencia por fase y si así lo quiero, la corriente por fase. Si le quiero asignar una potencia de reserva, la potencia demandada o carga demandada con un factor, la corriente total y la potencia total en volts-amperes. Yo aquí la pongo porque con este dato ya sé cuál sería la potencia que tengo que considerar o la carga en caso de que esto esté conectado a un transformador. Y pues me agilizaría muchísimo los cálculos. Después tengo el desbalanceo con la fórmula desglosada, el porcentaje. Aquí lo que yo hago es normalmente lo pongo así, pero ya cuando voy a ingresar datos ya le pongo números. Lo tengo que indicar desde dónde se alimenta su conductor este, de alimentación bueno, su circuito de alimentación. Y aquí me gusta agregar esta parte bueno, yo la pongo como relación de ítems. Eh, si ya tengo, por ejemplo, todos mis circuitos listos, lo que yo hago es eh, contabilizar cuántas protecciones de un polo, dos polos, de tres polos, y dependiendo de sus capacidades, y aquí las enumero, y pues de alguna manera a mí me facilita igual contabilizar los elementos, y al constructor o a la persona que lo ven a instalar, pues ya podría decir, ok, necesito tantos interruptores de 15, de 20, de un polo, de dos polos, etcétera. Esta información, para no repetirla, la puedo copiar. Aquí adicional yo le pongo esta información. Amperes de disparo, amperes de marco para la protección. Le hago el marco. Aquí puedo meterme a la capa marco o marco cuadro de cargas, que es la que le toca. Y agrego un marco. Y esto para delimitar la información. Y aquí como ya le tengo asignadas unas características, nada más se las copio. Y listo. Ya tenemos nuestro cuadro de cargas. Y aquí pues podemos hacer una pequeña prueba cómo, cómo se va a imprimir. Y listo. Así se vería en papel. Este, esta es una imagen que copié. Le agrego unas notas donde hago algunas aclaraciones, algunas referencias a la normatividad, etcétera. Y pues bueno, esto normalmente se entrega en un plano, en un documento que contenga un marco, donde pues bueno, se le pueden asignar varios parámetros o varios datos, el código del plano, la revisión, qué proyecto es, el lugar, el nombre del proyecto, en este caso dice ingeniería de detalle para, pero no está completo, el logo pues, del cliente, quien dibujó, proyectó, revisó, coordinó, aprobó, la escala, cotaciones, fechas, quienes aprobaron de los clientes este documento, quién lo revisó. Revisión, fecha, descripción, dibujos de referencia, tag del documento. En caso de que yo o sea, tenga más documentos asociados a este proyecto, por ejemplo, un diagrama unifilar, eh, planos de distribución, de fuerza, de alumbrado, de contactos, bueno, ajá, el diagrama unifilar, o algún otro documento, de preferencia dibujos, pues ya aquí puedo referenciarlos. Pero bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, alguna sugerencia, estamos pendientes. Saludos.